quiero dejar establecido este principio de la Escritura. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí la Escritura nos dice que nosotros debemos edificarnos. La iglesia, su fundamento para la edificación es lo que nos enseñaron los apóstoles y los profetas. Ese es nuestro fundamento, ¿verdad? Y la Biblia aquí dice que Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Voy a pedir si tal vez me ponen una imagen que pedí ahí para referirme. Ahí está el ejemplo de lo que es la principal piedra del ángulo. No tenemos que inventarnos cómo vamos a seguir el edificio, porque la piedra modelo para seguir el edificio es Cristo. ¿Quién es la piedra modelo? Dice la Biblia, Jesucristo. Dice la Biblia, escuche esto: los apóstoles y los profetas son el fundamento. ¿Quiénes son el fundamento? Los apóstoles y los profetas. Es decir, eso en el edificio no se ve. Ojo con esto, ojo con esto. Escuche esto: el fundamento en el edificio es invisible, no se ve. Ni una persona llega a un edificio para verlo y decir: ¿sabes qué? Qué bonito el fundamento. Qué bonito el fundamento. Nadie llega a elogiar el fundamento. Todo mundo llega a elogiar y a ver, ¿qué cosa? El edificio. Diga conmigo, el edificio. Entonces, los apóstoles ahí quedan invisibles, el fundamento no se ve. Dice, la principal piedra del ángulo es la visible, y el edificio, que es la iglesia que sigue creciendo, tiene que ser la que pueda ser vista. Pero todos no tenemos que alinearnos a nadie más que a Cristo. ¿Quiere usted encontrar el modelo de cómo vivir su vida? Ve a Cristo. ¿A quién va a ver? A Cristo. ¿Quiere usted? Y usted dice: pero es que ¿cómo yo me gustaría servir? ¿Quiere saber cómo servir? Ve a Cristo. Pero es que yo quisiera perdonar. ¿Quiere usted saber cómo perdonar? Ve a Cristo. Cristo es el mejor ejemplo de poder seguir construyendo el edificio en todo el sentido de la palabra. Así que su modelo y el modelo de la iglesia seguirá siendo Cristo, la principal piedra del ángulo. No es Pedro, no es Pablo, no es nadie, no soy yo, no es nadie. Tiene que ser Cristo. Punto. Ahora, ¿cómo sigue el proceso? Sigue así. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él está diciendo eso porque, lógico, él era parte de los apóstoles que establecieron el fundamento de fe de la iglesia. Y él dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y ahora dice, y ahí hay un punto y una coma del tamaño de Nicaragua, para que usted entienda lo que viene. Y dice, pero, escuche, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ojo, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo, nuestro modelo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, la cual sea. El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, sufrirá pérdida.
si bien él mismo se salvará o será salvo, aunque así como por fuego. Y ahí quiero dejarle entre líneas algunas palabras que son muy importantes. Diga conmigo: el fundamento. Diga: son los apóstoles y los profetas. Cristo, la principal piedra del ángulo, dice la Escritura. No hay que inventarnos cosas que ya están en la Escritura. Nuestro modelo, dijimos, es ¿quién? Cristo. Escuche esto. Aquí hay una cosa muy importante, y es la responsabilidad que tiene el que sobreedifica. Ojo con esto. Hay una responsabilidad el que sobreedifica, porque la responsabilidad del que sobreedifica tiene que saber si él está siguiendo el mismo modelo de lo que a él le dejaron como base. Y ahí usted aplíquelo a cualquier área de su vida. La iglesia, la familia. A ver, todos estamos sobreedificando en algo, ¿sabía usted? Todos estamos sobreedificando en algo de nuestra vida. Usted hace cosas en la familia porque las recibió como herencia de sus padres, y ahí sigue. A veces sí es bueno o malo, pero lo sigue. Todos estamos sobreedificando a veces en la iglesia lo que aprendimos de alguien. Todos seguimos el patrón de lo que alguien nos enseñó. Entonces aquí la responsabilidad es ver si lo que usted está sobreedificando, que usted recibió, si eso era bueno, usted lo continúa haciendo de la misma manera. O ya nos perdimos y ya le pusimos lo que queremos. Entonces ahí hay una responsabilidad, y es esto. Cada uno es responsable. Dice la Escritura, cada uno, a ver, el versículo dice así, la frase dice: cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué quiere decir eso? Significa que yo no voy a dar cuenta de tu familia, hermano. Significa que yo no voy a dar cuenta de la iglesia del pastor vecino o de mi amigo, que yo voy a dar cuenta de la iglesia que yo estoy edificando. O sea, significa que yo no voy a dar cuenta de tu matrimonio, significa que yo no voy a dar cuenta de tu vida personal. Cuando la Biblia dice: bueno, yo puse el fundamento, yo soy el perito, yo soy el perito y el arquitecto y sé cómo lo edifiqué. Yo ponía un ejemplo en la mañana, en el servicio de la mañana, que es como que le preguntaran a Matuel y le dijeran: Matuel, ¿dónde está, según tú, el defecto de tu edificio? Él te lo dice. Porque él lo edificó, él lo diseñó, él puso el fundamento, él sabe cómo están las bases, él sabe todo. Entonces Pablo está diciendo: yo diseñé todo lo que ustedes viven en la Escritura, yo lo diseñé. Ahora, yo no voy a continuar edificando con ustedes, pero el que va a seguir edificando, mídase lo que va a edificar. Porque Pablo está diciendo: yo no soy responsable de lo que tú sigas edificando. Entonces hay cosas en la iglesia que yo como pastor, yo tengo un límite de lo que yo edifico, pero la pastora Sandra va a tener que ser responsable en lo que ella edifica. Pero el líder que está detrás de ella va a ser responsable de lo que ella edifica. A ver, yo puse un fundamento en mi familia y hay cosas que yo las puse tal vez no tan bien, pero yo no puedo ser responsable de lo que Matuel sigue edificando. Esa es su responsabilidad. Y cuando él, su generación crezca, él ya tampoco va a ser responsable, pero sí va a ser responsable de lo que fundamente ahora. Entonces, ojo, si hay una cosa que el Espíritu Santo me dijo el año pasado a mí, me dijo el Señor cuando escribí esto, me dijo: el problema de las generaciones y de la iglesia no está en el fundamento, el problema está en los que han sido sobreedificadores. Allí está el problema. Y si no, saque la cuenta usted en su negocio. Desaparezcase usted una semana y se va a dar cuenta si la gente sigue haciendo lo que en tu venta de perecederos tenés, Martín. Y vos le decís y le da estas instrucciones. Entonces el punto de lo que quiero dejarles es esto:
Usted es un sobreedificador de cualquier área. Ahora su responsabilidad es cómo sobreedifica. La palabra que está aquí, hay demasiada responsabilidad en ella, que dice: cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un momento que nadie te va a decir qué materiales le vas a poner a tu vida. ¿O no? Desde este púlpito yo no puedo poner, desde este púlpito o desde este altar o desde esta área de administración, cuando salgas tú de aquí, yo no puedo decir cómo vas a seguir edificando tu vida. Y cuando tus hijos salgan de tu casa, mañana que vayan a la universidad y entren, tampoco les podés decir cómo van a seguir edificando su vida. Pero hay una cosa, que es posible que los fundamentos que pusiste en determinado momento sean los que los sostengan para que ellos sigan sobreedificando en la fe y la pureza de lo que tú has sembrado en ellos. Si es para el Señor, déselo de verdad. Entonces este año tenemos que revisar esa palabra, sobre la responsabilidad de seguir edificando. Cada uno mire cómo sobreedifica, es nuestra responsabilidad. Dice la Escritura: nadie puede poner otro fundamento. En todo esto es importante revisar los materiales que nosotros usamos para la edificación de nuestra vida. Yo les contaba por la mañana, cuando nosotros construimos esta casa, y lo digo porque es que es lo más reciente que yo viví como experiencia. La persona que diseñó el edificio, el ingeniero estructural, había ordenado que en esta construcción se le pusiera un material llamado acero grado 50. No había mucho acero en ese tiempo que nosotros comenzamos esta construcción. Y cuando nosotros bajamos el material aquí, entonces decía la certificación: México, España, tenía certificaciones de donde venía. Ahora, ¿por qué le digo yo eso? Porque entonces, si usted le pone el material que Dios recomienda a su edificio, le aseguro que si usted cumple lo que Él manda que usted le ponga a su vida, a su familia, a lo que usted construye, ese edificio no puede caer. ¿Alguien me entiende? Entonces, por eso entonces un amigo que me visitó cuando estábamos comenzando a construir, vino aquí, se paró allá donde está el audio y se quedó viendo y me dijo: ¿sabes qué? ¿Y eso es alto? Sí, le dije yo, es alto. Pero no lleva nada en medio. No, le dije yo, según el diseño no. Y eso no se va a caer, me dijo. Confío que no, le dije yo. Porque quien lo diseñó dice que el acero que está diseñado para aguantar ese edificio. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el problema de nuestra vida es que nos vivimos inventando cosas que ya están diseñadas para que las apliquemos a nuestra vida. Y por viveza creemos omitirlas y no nos damos cuenta que lo que estamos es construyendo nuestra propia destrucción. Y te molestas cuando te piden y te dicen: eso es caro. Eso es caro y no podemos hacer otra. No, eso es lo que vale. Hay cosas que son tan valiosas en tu vida que no podés omitirlas, porque ya Dios las diseñó para que sigas construyendo sobre lo que ya Dios estableció en ti. Y aquí, por eso Pablo dice: bueno, el que va a edificar, que vea cómo sobreedifica. Pero si le pone, ojo, si le pone heno, hojarasca, madera, oro al edificio, yo les digo una cosa: viene un momento. ¿Y cuál es ese momento? La prueba. Te aseguro que no va a aguantar. Pero es que se ve bien, sí, pero no va a aguantar, porque el fuego la va a probar. Entonces viene un momento que tu fe es probada, que tu familia es probada, que tu matrimonio es probado, que tu discipulado es probado, que lo que haces se va a probar.
Cuando Matuel estaba, tengo que hacer referencia a Matuel porque es lo más reciente que tengo de memoria. Cuando Matuel estaba en la universidad, él pasaba haciendo maquetas. Y entonces cuando llegaba, él me contaba, llegaban las maquetas, eran las maquetas grandes que se hacían. Entonces, y decía, y lo que el profesor hace, dice, es que agarra la maqueta y la mece a ver si está bien hecha. Porque llegaban las maquetas hechas y decía Matuel, y el profesor entonces llegaba y hacía la maqueta y la mesilla, porque eran solo maquetas de estructura. Entonces, y las mesilla y algunas se quebraban. Hay un momento que tu edificio va a ser mecido o seguirá siendo mecido. Te aseguro que si está bien construido con los materiales que Dios te ha provisto para que sigas la construcción, aunque sea fuerte ese mecido de la tierra, no va a caer, porque tu edificio está construido sobre lo que Dios dijo y con los materiales que Él dijo. No hay problema, no tengas miedo. Alguien alaba al Señor. Y hay una cosa aquí muy importante: si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Levante sus manos conmigo y diga: la ganancia está en que no perdamos lo que edificamos. ¿Dónde está la ganancia? A ver, ¿dónde está la ganancia? Que permanezca lo que usted edificó. Ahí está la ganancia. Si lo que usted edificó se desmorona, perdimos. ¿O no? Eso dice Pablo. Si lo que usted edifica permanece, ya hubo ganancia. Si lo que usted edifica se pierde, ya perdimos. Así que como no queremos perder, tenemos que edificar con responsabilidad. Tenemos que edificar con responsabilidad. Tenemos que edificar con responsabilidad. Diga conmigo: la permanencia de las cosas significa que estaba bien construido. ¿Cómo sabemos que estaba bien construido? Que permaneció. ¿Cómo se sabe los edificios que estaban buenos aquí después del terremoto del 72? Todavía hay un edificio que la gente lo ve o no. Ahí está. ¿Y sabe qué es lo curioso? ¿Sabe qué es lo curioso? Que ese edificio que todavía todo el mundo mira ahí, era el edificio el más grande o el más alto que había. Entonces, lo grande que edifiques no es un peligro, pero sí el fundamento que le pongas. El fundamento que le pongas y cómo continúes construyendo. Así es que te pregunto ahora, importante: ¿en qué etapa está la construcción de tu vida? ¿En qué etapa está la construcción de tu familia? ¿En qué etapa está? ¿Está siendo sacudida? No te preocupes. ¿Qué materiales le pusiste? ¿Qué materiales le pusiste? No te preocupes. ¿Sabe que cuántos de ustedes se acuerdan cuando aquí en Managua en unos meses hubieron una temporada que había un temblor cada 5 minutos? ¿Quién se acuerda de eso? Pero ese temblor, esos temblores comenzaron con un sismo o literalmente un terremoto que era de 7 puntos no sé cuánto. Y de ahí se desató el enjambre de temblores, ¿no? Que ustedes saben. Entonces recuerdo que inmediatamente que hubo ese golpe que hubo, el ingeniero que diseñó este edificio llamó a Matuel y le dijo: Matuel, necesito que te hagas algo. Ajá, le digo, quiero que te subas al edificio
ideas tales y tales y tales, punto. A ver si no hay ruptura en la estructura. Porque el que diseña, levante sus manos conmigo, diga conmigo, el que diseña, le interesa que lo que diseñó permanezca. Dios fue el diseñador de la iglesia, de la familia y de su vida. Y el deseo de Dios es que usted permanezca con lo que Él le dio como recurso. ¿O no? Póngase de pie, pastores, vamos a ungir. Vamos a poner aceite en las manos mientras adoramos un minuto. Mientras adoramos. Levante sus manos y le da gracias al Señor. Gracias. Una habitación. Voy a pedirle que tome aceite. Se queda aquí nomás. Un lugar en donde puedas descansar. Gracias. Vamos a construir. Vamos a construir. Una habitación. Gracias.